Revelado. Increíble transformación de una niña abandonada en la nieve tras la muerte de su madre, en un pequeño pueblo mexicano, donde el aire helado se entrelazaba con el aroma de la nieve. Valeria, una niña de 8 años, caminaba sola. Su vida se había desmoronado en un instante, su madre, su refugio y su amor, había partido dejándola con un vacío que amenazaba con consumirla. El frío le mordía las mejillas, pero no era nada comparado con el frío que sentía dentro de su corazón. Las luces de la ciudad, parpadeantes y lejanas, parecían burlarse de ella mientras la gente, envuelta en sus propias vidas, la miraba con ojos de desapego. Los murmullos la seguían, especulaciones lanzadas como piedras desde las bocas cerradas de los adultos del pueblo. Una huérfana, decían entre ellos. Valeria se sentía como un espectro, transparente y opaco, perdida en un mundo frío que no la deseaba. Sin embargo, en los días más oscuros, cuando la nieve cubría las calles como una manta de soledad, su mente se llenaba de recuerdos cálidos de su madre. La voz suave de su madre se convertía en susurros de aliento, llenando cada rincón helado de su ser. En este aislamiento, Valeria encontró un refugio insospechado, la pintura. Con unos pinceles prestados y un lienzo viejo, comenzaba a plasmar su mundo interior, vibrante y salvaje, un espejo de su dolor pero también de su deseo de vivir. Creando paisajes llenos de colores, traía a la vida historias aún más vívidas que la nieve que la rodeaba. Las tradiciones del pueblo, las fiestas y las risas, todo se convertía en magia sobre la tela. Pero Valeria no solo se refugió en su arte, también se sintió atrapada. El mercado del pueblo exigía ayuda, y las miradas críticas a menudo la hacían dudar de su talento. Quizás trabajar allí sería más práctico, pensaba, enfrentándose a un dilema desgarrador entre su pasión y el ímpetu de ser aceptada. Un día, una anciana de largas trenzas y sabiduría, doña Rosa, la observó desde su ventana. Su corazón se ablandó ante la imagen de la niña perdida. Sin pensarlo, decidió acercarse. Valeria, ven, aquí tienes un hogar, le dijo con una dulzura que derretía el hielo a su alrededor. Fue un acto simple, pero el inicio de un hermoso vínculo. Poco a poco, la comunidad comenzó a ver a la niña. El arte de Valeria no solo hablaba de dolor sino también de la esperanza que ella guardaba a pesar de las adversidades. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clímax llegó con la noticia de una exposición en la ciudad. Uno de sus cuadros había sido seleccionado, y el pueblo entero comenzó a murmurar. ¿Qué pasaría si su arte, por fin, rompía las cadenas de los prejuicios y la aceptaban? Pero el peso de la responsabilidad se hizo más fuerte al pensar en su nueva familia, en quienes dejaba atrás. Esa noche, Valeria se sentó frente a su cuadro, corazón palpitante. Las sombras se cernían sobre ella, pero ella respiraba hondo, recordando la voz de su madre. Siempre sigue tu corazón, hija. Mientras se preparaba para el gran día, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría el amor que le dieron en vida su madre y su nueva familia devolverle la fe en sí misma antes de que el frío de la noche la envuelva una vez más? La mañana de la exposición llegó con un cielo cubierto de nubes grises que parecían dispuestas a llorar. Valeria, nerviosa, se tenía que contener para no dejarse llevar por la tristeza. El eco de la voz de su madre la abrazaba fuertemente. Siempre encuentra la luz, aunque haya sombras. Se levantó de la cama hecha con mantas atadas, e inhaló el aroma del café que doña Rosa había preparado, mientras se vestía con un vestido que le había prestado, una combinación de azul y blanco que recordaba al cielo despejado. Su mente divagaba entre el miedo y la esperanza. ¿Qué pasará si no les gusta?, se preguntaba. Los pensamientos se arremolinaban como una tormenta en su interior. Sin embargo, cada vez que una oleada de dudas intentaba hundirla, se acordaba de las palabras de doña Rosa, quien le había dicho que su arte era su voz, un regalo que debía compartir con el mundo. Cuando llegaron a la sala de la exposición, el bullicio y la gente que paseaba por los pasillos la hicieron sentir pequeña e insignificante. Valeria se aferró a la mano de doña Rosa, quien le sonreía con una calidez que la llenaba de confianza. Recuerda, hija, tu historia está en cada trazo, le susurró, y eso le dio un poco de valor. El momento llegó.
Valeria se detuvo frente a su pintura, un paisaje vibrante lleno de colores que contrastaban con la frialdad de la nieve. Tomó una respiración profunda y sintió el murmullo a su alrededor, murmullos de sorpresa, admiración y curiosidad. Escuchó fragmentos de elogios y risas cautelosas, lo que la hizo sonreír ligeramente, pero en medio de esa felicidad, recordó el rostro de su madre, sonriendo con orgullo. Su corazón latía al ritmo del amor y la tristeza, mientras aquellos recuerdos la envolvían. De repente, una figura familiar apareció en el horizonte, Elena, una chica de su escuela que siempre había sido cruel. Se le acercó, con una expresión que Valeria nunca había visto en ella. Lo hiciste, dijo casi en un susurro. Tu arte es increíble, Valeria sintió un escalofrío. ¿Podía ser que Elena finalmente la aceptara? Pero antes de que pudiera responder, un grupo de adultos se acercó, hablando en voz alta. ¿Cómo es posible que una niña, que apenas sabe sostener un pincel, haya logrado esto? El tono condescendiente la golpeó como frío de invierno. En un instante, el calor del momento se desvaneció, y Valeria sintió las miradas juzgadoras otra vez. ¿Sería ella solo un truco más para burlarse? A punto de desmoronarse, Valeria sintió que algo había cambiado en ella, ese niño interno que había estado escondido comenzó a despertar. Miró su obra y luego la sala llena de gente, respirando el aire tenso. No soy solo una huérfana, pensó. Soy Valeria, la artista. Con determinación, dio un paso al frente y se armó de valor. Este cuadro, comenzó, su voz temblorosa pero con una firmeza creciente, no solo es pintura, es mi historia, el eco de mi madre y mi camino. Las palabras fluyeron, llenas de emoción y poder. La sala guardó silencio, como si el tiempo se hubiera detenido, pero en medio de esa revelación, una sombra se cernía sobre ella. Una figura conocida, aunque distante, se acercaba lentamente. Era la mujer que Valeria no esperaba ver en ese lugar, su tía abuela, quien nunca había mostrado interés en ella ni en su madre. Con cada paso que daba hacia Valeria, una incertidumbre empezó a apoderarse de su corazón. ¿Qué querrá?, se preguntó mientras la multitud la miraba. Valeria sintió que todo estaba a punto de cambiar una vez más. ¿Qué secreto traería consigo su tía abuela? Y, más importante, ¿cómo afectaría esto a la nueva vida que tanto había luchado por construir? Su corazón se retorció en anticipación mientras se preparaba para lo que vendría. Valeria sintió como el aire se volvía más pesado a medida que su tía abuela se acercaba. Los murmullos en la sala se desvanecieron, como si la atmósfera se hubiera detenido. Cada paso que daba aquella mujer, con sus largos cabellos canosos y su andar firme, parecía resonar en el corazón de Valeria. La multitud, que momentos antes había estado envuelta en la calidez de su revelación, ahora contenía la respiración, expectante. Valeria, comenzó su tía abuela, su voz temblorosa y entrecortada, he venido a verte. Sin embargo, lejos de sentir la conexión que esperaba en ese momento, Valeria sintió que una muralla se erguía entre ellas. No conocía la historia de esa mujer, solo sabía que siempre había representado una puerta cerrada en su vida. ¿Por qué ahora? Se atrevió a preguntar Valeria, sintiendo que cada palabra era una espina se clava en su pecho. ¿Por qué no viniste antes? Su tía abuela bajó la mirada, en un gesto que revelaba remordimiento. Lo sé. He cometido muchos errores, y quizás este no sea el mejor momento, pero es importante. Valeria tragó saliva, sintiendo que cada segundo se convertía en un peso en sus hombros. Las luces de la sala parecían brillar más intensamente, pero el calor del momento se había vuelto frío. Observaba a la gente alrededor, sus rostros llenos de curiosidad y atención, y temía que su vulnerabilidad se convirtiera en un espectáculo. La figura de su tía se movía nerviosamente, como buscando las palabras adecuadas. Tu madre, ella nunca dejó de amarte, de pensar en ti. Te protegió hasta el final, continuó, con la voz más suave, y Valeria sintió una punzada en su corazón. Las historias que había escuchado una y otra vez en su mente empezaban a enredarse con la realidad. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Valeria respondió, sintiendo como la tristeza comenzaba a destaparse. Soy solo una niña sin familia, sin nada, pero su tía abuela levantó la mirada, y por primera vez, la vulnerabilidad en su rostro se llenó de determinación. No, Valeria. No eres solo eso. Eres más fuerte de lo que piensas. Esta exposición, tu arte, todo esto lo hiciste tú.
Pero hay algo más que necesitas saber, algo que implica a toda nuestra familia. Valeria frunció el ceño, sintiendo que la curiosidad comenzaba a mezclarse con el miedo. ¿Qué quieres decir? Hay una herencia que te pertenece, algo que tu madre dejó para ti, dijo la tía abuela, su voz ahora resonando con un eco de revelación. No solo es dinero, hay algo más profundo, una responsabilidad que puede cambiar tu camino. La multitud seguía observando, y Valeria sintió que todos los ojos estaban sobre ella. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, y con cada palabra de su tía, sentía que una nueva historia comenzaba a tomar forma, una historia que podría cambiar su vida para siempre. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz llena de ansiedad mientras el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo a las dos mujeres en un vórtice de revelaciones. Todo a su debido tiempo, respondió su tía abuela, una sonrisa casi melancólica en sus labios. Pero primero, necesitas entender quién eres realmente. Y eso empieza con tu arte. Lo que hay en tu corazón es solo el principio. Las palabras de su tía flotaron en el aire entre ellas, pero el silencio no duró mucho. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, un grito resonó desde el fondo de la sala. Alguna niña acaba de caerse. Valeria se giró, el corazón latiendo desbocado. La mirada de su tía se tornó alarmante, pero en la distancia, una figura había caído entre las demás, y el caos comenzaba a desatarse. ¿Qué le estaba pasando a esa niña? Valeria sintió que su instinto tomaba el control. Podía ser un giro más en su historia, y en un instante, su propia lucha pasó a un segundo plano. La incertidumbre y el llamado de su corazón se mezclaron cuando Valeria, con la fuerza de su madre y el apoyo de Doña Rosa, decidió que era el momento de actuar. Se apresuró hacia el lugar donde se había escuchado el grito, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que el destino le tenía preparado? El grito resonó en la sala como un eco doloroso, llevándose consigo la tensión que se había acumulado. Valeria corrió entre las mesas, sorteando miradas perplejas. En su mente, la imagen de la niña caída se entrelazaba con su propia historia. Nadie debería sentirse solo en momentos así. Al llegar a la escena, se encontró con una pequeña de no más de 6 años, tendida en el suelo, con una expresión de miedo en su rostro. A su alrededor, un grupo de adultos murmuraba nervioso, pero todos parecían paralizados, incapaces de hacer algo. Un impulso ardiente brotó en el pecho de Valeria, no podía dejar que la niña pasara por esto sola. «Déjenme pasar», exclamó con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Se arrodilló junto a la niña, notando cómo el rostro de la pequeña se iluminaba por un rayo de esperanza. «Hola, soy Valeria». «¿Te duele algo?». La niña respiró hondo, sus ojos grandes reflejaron el miedo y el alivio a partes iguales. «No sé, me siento rara», balbuceó, una lágrima resbalando por su mejilla. «Está bien, voy a ayudarte», dijo Valeria, tratando de sonreír. Sus manos temblaban, pero se mantuvo firme. «¿Puedes decirme tu nombre?». «Clara», respondió la pequeña, aferrándose a un mechón de cabello de Valeria. Esa simple conexión, ese pequeño gesto de confianza, hizo que las murallas que Valeria había construido alrededor de su corazón comenzaran a desmoronarse. La reacción del público se transformó. Los murmullos de desasosiego comenzaron a mezclarse con palabras de aliento, y algunos se acercaron, dispuestos a ayudar. Valeria sintió como brotaba una chispa de valor en su interior. Había un poder en ese momento, una unión, como si todas las historias de abandono, dolor y lucha estuvieran convergiendo en esa simple interacción entre dos almas vulnerables. Mientras un adulto llamaba a una ambulancia, Valeria se concentró en Clara. «Voy a quedarme contigo. ¿Te gustaría contarme una historia mientras esperamos?». Esa frase parecía atraer a la niña, que la miró con curiosidad. «Una historia sobre princesas», empezó Clara, mientras le apretaba suavemente la mano. Valeria sintió que su voz, al narrar un cuento de valentía, comenzaba a entrelazar sus mundos. Habló sobre una princesa que, tras una gran tormenta, descubrió la luz en su interior. Con cada palabra, el ambiente cambió, todos los que escuchaban se acercaron un poco más, como si la magia de la historia los uniera. Al poco tiempo, el sonido de sirenas se acercó, y la tensión en la sala comenzó a disiparse. Unas enfermeras entraron, seguidas por la mirada preocupada de un padre que emergió al escuchar el alboroto. Valeria se levantó lentamente, todavía sintiendo el pequeño apretón de mano de Clara. Cuando las paramédicas se llevaron a la niña, el padre se volvió hacia Valeria, sus ojos agradecidos llenos de lágrimas. «Gracias»,
dijo con la voz entrecortada. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Valeria sintió que su corazón se llenaba de calidez, un rayo de luz en medio de la tormenta de emociones que había estado experimentando. Este acto de bondad no solo había sido sobre salvar a una niña, había sido un recordatorio de lo que aún significaba ser parte de algo más grande, pero en el fondo, una voz interna murmuraba. ¿Qué pasaría cuando terminara esta ola de emoción? ¿Cómo enfrentaría el laberinto de interrogantes que le había planteado su tía abuela? Justo en ese momento, mientras el murmullo de la sala volvía a la normalidad, Valeria volvió a encontrar la mirada de su tía, que desde la distancia la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. El giro inesperado de la tarde no había hecho más que abrir la puerta a una búsqueda que apenas comenzaba. La historia de su madre, la herencia, el secreto de su familia, todo seguía esperando ser desvelado. Pero ahora, después de esta experiencia, Valeria sabía que tenía el coraje para enfrentarlo, y su corazón palpitaba con la emoción del cambio. ¿Estás lista?, preguntó su tía abuela, acercándose con un aire de seriedad renovada. La pregunta flotó en el aire entre ellas, como un hilo tenuemente tejido entre el pasado y un futuro incierto. Valeria sintió el nudo en su estómago, pero también una chispa de anticipación. Sí, respondió. Estoy lista. Valeria sintió que cada palabra que pronunciaba la acercaba un poco más a la verdad que tanto había buscado. La justificación de su viaje y el misterio que se había tejido en su familia ahora bailaban en su mente. Miró a su tía abuela y vio la mezcla de amor y añoranza en sus ojos. Una parte de ella deseaba saber más, pero otra parte temía lo que pudiera descubrir. Vamos, hay un lugar del que necesitamos hablar, dijo su tía, tomando la mano de Valeria con firmeza. Salieron del bullicio de la sala, la luz del sol comenzando a declinar y tiñendo el paisaje de dorados y naranjas. El aire fresco tenía un sabor a renovaciones, algo en Valeria empezaba a cambiar, como si cada paso que daba la acercara a la mujer que estaba destinada a ser. Mientras andaban, Valeria sintió los ecos de su tiempo como profesora, las historias que había contado muchas veces. Ya no eran solo cuentos, eran lecciones de vida. Su mente se llenó de imágenes de Clara, la niña a la que había ayudado a encontrar un momento de calma en su caos. Este acto le había recordado la fortaleza que escondía en su interior, y quería compartirlo, descubrirlo, transmitirlo a aquellos que estaban listos para escucharlo. Llegaron a un café pequeño, en la esquina de una calle que conocía desde su infancia. El aroma del café recién hecho invadió el aire, y un suave murmullo llenaba el local. Se sentaron en un rincón, donde pasadores desprevenidos la miraban con curiosidad. Una vez en sus asientos, la tía abuela tomó una respiración profunda antes de empezar. Hay muchos secretos en nuestra familia, Valeria. El más importante es tu historia, una historia que nuestra madre nunca compartió del todo, comenzó su tía, mientras un destello de solemnidad cruzaba su rostro. Valeria se quedó en silencio, sus pulsaciones aumentaban. La historia de su madre era como un rompecabezas que nunca había tenido las piezas completas. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, intentando que su voz no temblara. Porque no estaba lista, y ni siquiera sabía cómo podía explicarlo. Pero tras lo que sucedió hoy, siento que ha llegado el momento de desnudarnos ante los recuerdos que nos han pesado tanto, contestó su tía, y la luz de sus ojos parecía desnudarse ante Valeria. La tía comenzó a hablar, pero las palabras se entrelazaban con recuerdos lejanos, destellos de risas y lágrimas que conformaban un entramado familiar lleno de sombras. Habló de la vida de su madre, de sus luchas, y de un viaje oscuro que llevó a decisiones desgarradoras. Cada frase era un hilo que conectaba el pasado y el futuro, como una trama que se desencadenaba, revelando trozos de una historia nunca contada. Valeria sintió como las emociones alborotaban cada rincón de su cuerpo. Se preguntó si se había estado encerrando en un caparazón, lejos de la vida que su madre había querido. Fue un momento liberador, pero también doloroso. ¿Te imaginas lo fuerte que debió ser?, dijo su tía. Incluso en sus momentos más oscuros, tu madre mantuvo la esperanza. Y esa esperanza vive en ti, Valeria. Justo cuando la conversación comenzaba a calar hondo, sonó un pitido en el bolsillo de la tía abuela, interrumpiendo la atmósfera cargada de emoción. Era un mensaje, y sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y preocupación. Valeria, esto puede ser importante, murmuró, mientras leía el contenido del mensaje. ¿Qué dice?, preguntó Valeria, sintiendo que un nuevo giro se acercaba rápidamente. Es del hospital, necesitan que regresemos. Hay algo más que debes saber sobre Clara, respondió la tía,
su rostro pálido como el papel. El tiempo pareció detenerse por un momento. Valeria miró a su tía, las preguntas se agolpaban en su mente como una tormenta. ¿Qué más podía estar conectado con ese día, y por qué Clara la importaba tanto? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba y era evidente que el destino había tejido un hilo entre sus vidas en un camino que aún no podían prever. Vamos, dijo su tía, tomando su mano. El pasado tiene más que revelar y así, con el corazón. Latiendo con fuerza, Valeria se levantó, lista para seguir el desafío de una verdad que ya no podía ignorar. Valeria y su tía abuela salieron del café con el pulso acelerado. La luz menguante del atardecer pintaba las calles con tonos cálidos, pero algo en el aire se sentía tenso, como si un secreto enterrado estaba a punto de salir a la superficie. El camino al hospital era conocido, cada paso resonaba con la memoria de su infancia, pero hoy todo parecía diferente. Valeria no solo caminaba hacia un lugar físico, sino también hacia el núcleo de su propia historia. Las palabras de su tía todavía repetían en su mente, un eco insistente que la llenaba de anticipación y temores. Valeria, cariño, comenzó su tía, rompiendo el silencio que parecía envolverlas, sobre Clara. Lo que estoy a punto de decirte cambia todo. Tal vez cambia como ves nuestra familia. La voz de la tía era un susurro cargado de significados ocultos. Valeria sintió que el corazón le aumentaba su ritmo. ¿Qué es lo que no sé? ¿Por qué Clara es tan importante? Preguntó, tratando de no dejar que su ansiedad la dominara. Porque Clara es más que una niña a la que ayudaste, respondió su tía, tomando un momento para encontrar las palabras adecuadas. Ella es parte de nuestra historia. Su madre, Valeria, era cercana a tu madre. Las decisiones que tomaron están entrelazadas con las nuestras de formas que nunca imaginamos. La confusión invadió a Valeria como una niebla densa. ¿Entonces, Clara es parte de nuestra familia? Preguntó, el asombro reflejándose en sus ojos. No exactamente, dijo su tía, ahora con la voz un poco más profunda. Pero la historia de su madre es una de las razones por las que nuestra familia ha estado cargando tantos secretos. La muerte de su madre, las circunstancias que la rodearon, todo está ligado. Y esto te involucra a ti de maneras que solo empezarás a entender. Valeria sintió un nudo formarse en su garganta. Esta revelación representaba más de lo que había estado dispuesta a enfrentar. Se había entregado a la idea de que su pasado estaba relativamente claro, pero ahora todo era impreciso, un halo de confusión que distorsionaba la percepción. Casi puedes tocar la verdad, Valeria, continuó su tía, apretando su mano con más fuerza. El hospital está lleno de recuerdos, y si nos apresuramos, podríamos tener la oportunidad de descubrir más sobre Clara y su historia. Pero ten cuidado, lo que descubramos podría cambiarte para siempre. Finalmente llegaron al hospital, sus pasillos estaban impregnados de un aire conocido, uno que había respirado de niña cuando su madre la llevaba. Sin embargo, la familiaridad pronto era opacada por una sensación ominosa. Nadie les esperaba con brazos abiertos, la tensión en el ambiente era palpable. Entraron a la sala de espera, donde el silencio era interrumpido solo por el sonido de un televisor que zumbaba lejano. Valeria podía sentir la mirada de las personas a su alrededor, cada una con su propia carga emocional. Observó a una madre abrazando a su hijo, y su corazón se contrajo. ¿Cómo es que este sitio puede estar lleno de amor y dolor al mismo tiempo? Pensó. Valeria, dijo su tía, interrumpiendo sus pensamientos. Mira, ahí está Clara. La pequeña estaba sentada, su cabeza apoyada en un par de libros de cuentos, con una expresión de cansancio en su rostro. Valeria sintió un impulso abrumador de acercarse, de ofrecerle consuelo. Pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido la contenía. ¿Qué pasaría si Clara no solo era una niña que necesitaba ayuda, sino la clave para una verdad que podía romperla? Voy a hablar con la enfermera. Espera aquí, dijo su tía, dejándola sola con sus pensamientos. Valeria se acercó a Clara, y su mirada se cruzó con la de la pequeña. Un torrente de emociones las conectó de inmediato, ambas estaban inmersas en una lucha incesante. Clara sonrió tímidamente, pero Valeria no pudo evitar notar la tristeza en sus ojos. Hola, Clara, dijo Valeria, intentando que su voz sonara suave y acogedora. ¿Cómo te sientes? Triste, respondió Clara con inocencia, y las palabras resonaron en Valeria como un eco de su propia infancia. Las dudas la invadieron una vez más. ¿Podría su historia ayudar a Clara a hallar el camino,
así como dosis de lucha y esperanza guiaron a su madre. Y en ese tierno instante de conexión, un nuevo mensaje llegó a su mente, como una luz que se encendía. Quizás su propia historia no estaba solo en el pasado, sino que se entrelazaba intrínsecamente con el futuro de Clara. En ese momento, su tía regresó con una expresión que podía hacer caer el mundo entero. Valeria, hay algo que debemos ver. El doctor quiere hablar contigo. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Qué más podía revelarse? La verdad estaba tejiendo su camino, y ya no había forma de volver atrás. Valeria sintió como su estómago se encogía ante la inminente conversación con el doctor. Su tía la miró con una mezcla de compasión y preocupación, como quien sabe que están a punto de cruzar un umbral irreversible. ¿Qué pasará si lo que el doctor dice lo cambia todo? Se preguntó Valeria mientras su mente giraba en círculos, cada uno más confuso que el anterior. Ambas se dirigieron hacia la sala donde el médico las esperaba. La tensión en el aire era palpable, como si la habitación en sí misma retenía el aliento. Valeria no podía sacudirse la sensación de que estaban a punto de descubrir algo más que la simple condición de Clara. Era evidente que esto iba más allá de un diagnóstico. Tenían frente a ellas una puerta que podría abrir a un laberinto de verdades ocultas. El doctor las recibió con una expresión seria, pero a la vez amable. Gracias por venir tan rápido, dijo, gesticulando hacia unas sillas vacías. Sé que recibieron noticias alarmantes, y quiero asegurarme de que entiendan la situación con Clara. Al sentarse, Valeria sintió que el tiempo se desdibujaba. La voz del doctor se convirtió en un murmullo distante, mientras su atención se centraba en el rostro de Clara a través de la ventana, que ahora lucía un poco más pálido. Clara ha estado en una situación complicada, continuó el doctor, rompiendo la burbuja de silencio. Su madre falleció en circunstancias trágicas, y ahora estamos enfrentando serios problemas de salud emocional y física en ella. Las palabras resonaban en Valeria como un eco del pasado, recordándole el dolor que había sentido años atrás. ¿Qué tan profunda era la herida de esa niña? Mientras hablaba, el doctor mencionó detalles sobre la salud de Clara, los tratamientos que necesitaba y cómo su bienestar dependía también de un entorno familiar estable. Es crucial que Clara tenga a alguien que la apoye, alguien que esté dispuesta a ser parte de su recuperación, añadió. Viendo a Valeria a los ojos, las palabras del médico golpearon a Valeria con una fuerza inesperada. ¿Yo? ¿Parte de su recuperación? Pensó, aunque su corazón latía con rapidez ante la idea. Clara no solo era una niña afligida, era la representación de un legado, de sueños no cumplidos, de historias entrelazadas. Si ella estaba a punto de abrir esa puerta, tal vez también podría encontrar respuestas sobre sus propios orígenes, su historia familiar, y el eco del dolor de su madre. Valeria se sintió atrapada en un conflicto emocional. Mientras sus ojos continuaban buscando los de Clara, algo en su interior comenzó a cambiar. Ella quería ayudarla, al menos un poco. Pero, ¿podía soportar la carga de esos secretos? La misma pregunta que su tía había planteado regresaba con más fuerza. ¿Era este el momento de descubrir esas verdades? Valeria, interrumpió su tía, encajando su mano sobre la de ella. Lo que el doctor dice podría ser la oportunidad que hemos estado esperando. Podría ser esa figura en la vida de Clara, incluso si no sabes cómo hacerlo. El amor y el apoyo son todo lo que necesita. Con cada palabra, el miedo y la duda comenzaban a disiparse, reemplazados por un destello de esperanza. Era cierto, Valeria no tenía todas las respuestas, pero había algo profundamente humano en dar sin esperar nada a cambio. Quizá ayudar a Clara la sanaría a ella también. La mirada de Clara la atravesó, y en ese momento de conexión, Valeria sintió que el tiempo se detenía. Sería más que una historia de dolor, sería la oportunidad de construir algo nuevo, pero justo cuando estaba a punto de decirle a su tía que sí, que quería intentarlo, el doctor añadió con un tono grave: hay una condición. Clara necesitará una figura legal que la represente ante el hospital. Y en este momento, su tía está en una situación incierta. Estoy aquí para preguntarle, Valeria, si estaría dispuesta a ser su tutora temporal. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba ante tal petición. ¿Estaba lista para asumir esta responsabilidad? Sus pensamientos se agolpaban, y la ansiedad burbujeaba dentro de ella. Ser tutora de Clara significaba adoptar su dolor, sus luchas, y muy posiblemente su legado. La luz del atardecer se desvanecía por completo afuera, dejando solo un resplandor tenue, como un recordatorio de que la oscuridad también podía traer luz si se la enfrentaba. A medida que miraba a Clara, su corazón latía más rápido que nunca.
La niña contenía todo un mundo de historias no contadas, y Valeria sabía que estaba a punto de decidir el curso de su vida. «Dame unos momentos», dijo finalmente Valeria con una voz temblorosa, mientras se acercaba a la ventana. «Necesito pensar». La respiración de Valeria se aceleró, y con el eco de la decisión aún resonando en su mente, sabía que en la próxima conversación descubriría si realmente estaba dispuesta a liberar los secretos de su pasado. ¿Qué verdad saldría a la luz y a qué costo? Valeria se quedó inmóvil, mirando a través de la ventana hacia el jardín del hospital donde los últimos rayos del sol luchaban por colarse entre las hojas caídas. Pensar en ser la tutora de Clara la asustaba, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación empezaba a brotar dentro de ella. Es solo una niña, pensó, no puede cargar con todo esto sola. Quizás yo tampoco tengo que hacerlo. Su mente luchaba entre los recuerdos de su propia infancia, la calidez de su hogar y el vacío que quedó después de la partida de su madre. Mirar a Clara, con su rostro marcado por el dolor y la pérdida, le hacía sentir conocida y a la vez primordialmente ajena. Parecía que cada lágrima de Clara resonaba en su esperanza no cumplida. «Estoy decidiendo el destino de 2 vidas», murmuró Valeria para sí misma. El peso de esa responsabilidad la abrumaba más que cualquier otra cosa. Supo que no podía dar un paso atrás. El doctor estaba esperando su respuesta, y dentro de ella, la pequeña llamita de valentía luchaba por salir a la luz. «Necesito estar segura», se dijo, dando un paso atrás y tomando una profunda bocanada de aire. En este momento, todo lo que había vivido, la angustia, el anhelo, se unía en un solo hilo que se tejía con el destino de esa niña que jamás había conocido pero que sentía tan profundamente. «¿Te atreverás, Valeria?», se preguntó a sí misma. «¿Puedo ser lo que ella necesita?», susurraba su corazón, mientras su piel se erizaba al sentir el torrente de emociones. Poco a poco, Valeria empezó a vislumbrar la posibilidad de una vida compartida. Sabía que daría sentido a su propio duelo, a los ecos de su historia, formando un nuevo capítulo. La idea de Clara sonriendo, de aprender a reír juntas, la llenó de esperanza. ¿Qué podría perder al intentar sanar juntas, al enfrentar sus demonios espalda contra espalda, a través de la ventana? Clara la miraba con una curiosidad casi palpable. La niña con ojos llenos de tristeza necesitaba más que apoyo, necesitaba un cobijo, un hogar. Al girarse, Valeria pudo ver cómo su tía la observaba con expectativa. «Lo haré», finalmente dijo, aunque su voz sonó como un susurro. «Sí, seré su tutora». El rostro del doctor se iluminó con una mezcla de gratitud y respeto. «Es una elección noble, Valeria. Pasará mucho tiempo antes de que Clara se sienta completamente cómoda, pero con su amor, cambiará su vida». Pero en el fondo de su ser, Valeria no podía sacudir la inquietud que se había asentado en su corazón. La voz del médico continuó hablando, el ritmo de sus palabras se convertía en un murmullo lejano. Ella solo podía pensar en las noches que pasarían juntas, en el viaje que ahora emprendían. Justo en ese momento, sintió un escalofrío, como si la sombra de algo oscuro se interpusiera entre ellas. «Debo advertirles que Clara también está lidiando con algunos recuerdos complicados», comentó el doctor con la seriedad de quien ha visto mucho. «Esos recuerdos pueden salir a la luz de formas inesperadas». Valeria sintió una punzada de alarma. Los misterios del pasado podrían ser más fuertes de lo que imaginaba. Enfrentar sus propios sentimientos de pérdida sería uno, pero descubrir el dolor oculto de Clara podría ser otra tormenta a la que no estaba preparada. «Clara ha tenido pesadillas», continuó el doctor, los ojos fijos en Valeria. «Sueños que la llevan a recuerdos de su madre. Tal vez, en algún momento, esos sueños pueden transformarse en algo más real, doloroso». La mente de Valeria se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Sería capaz de enfrentar no solo el dolor de Clara, sino también sus propios fantasmas? ¿Qué ocurriría si esos recuerdos resultan ser más de lo que puedo manejar? Reflexionó. Valeria miró a Clara a través de la ventana, esa chiquita con una vida por delante repleta de historias que aún no había contado. Ella era un enigma, y su corazón palpitaba en sintonía con el delgado hilo de incertidumbre que se había tejido entre ellas. Una vez más Valeria se repitió, necesitando un respiro, ¿puedo manejarlo? Mientras las luces comenzaban a titilar en el hospital, Valeria comprendió que la distancia que había recorrido apenas era el inicio. Todo lo que enfrentaría con Clara podría cambiar sus vidas para siempre. Las sombras esperaban, y la pregunta seguía flotando en el aire como una nube pesada. «¿Estás lista para lo que viene?»,
el eco de la decisión había comenzado a formar su camino, y el futuro parecía un laberinto de posibilidades donde cada elección podría abrir una nueva compuerta hacia un destino aún desconocido. ¿Qué secretos se revelarían juntos en esta travesía? Valeria respiró hondo, sintiendo como el aire fresco del atardecer le acariciaba la piel. A medida que se alejaba del doctor, el eco de sus palabras resonaba en su mente. Recuerdos complicados. No le era ajeno el dolor. La sombra de su propio pasado la envolvía en un abrazo frío, y por un instante, el jardín se desdibujó ante sus ojos. Podría ser ella la luz en la vida de Clara, o se convertiría en otra sombra más en su camino. Cuando finalmente se acercó a la ventana donde estaba Clara, se sintió fuera de lugar, como si aquella pequeña no fuera únicamente una niña, sino un espejo que reflejaba su propia vida desmoronada. Clara la miró con esos grandes ojos que parecían estar llenos de preguntas y un poco de miedo. A través de esa conexión silenciosa, Valeria comprendía que los muros que habían construido alrededor de sus corazones eran casi idénticos. «Hola», murmuró Valeria, tratando de ofrecer una sonrisa que adornara el rostro de la niña, aunque ella misma se sentía frágil. Clara la observó sin decir una palabra, y en ese breve silencio, Valeria pudo ver la lucha que había detrás de su mirada. Una lucha que ella misma conocía demasiado bien. «¿Cómo te sientes?», preguntó Valeria, usando toda su energía para que la voz no temblara. Clara la estudió por un momento, como si sopesara su sinceridad, y finalmente murmuró: «Tengo miedo». Las palabras flotaron en el aire, simples pero cargadas de dolor. Valeria sintió que se le estrujaba el corazón. ¿Cómo podía consolar a una niña que se estaba ahogando en un mar de recuerdos? «Te entiendo. A veces, sentir miedo puede ser parte de sanar», dijo con ternura, y aunque eran solo palabras, en su interior sabía que nunca había enfrentado su propia verdad con tal sinceridad. El tiempo pareció detenerse mientras Clara se sumergía en sus propios pensamientos. Finalmente, la niña la miró de nuevo, sus ojos llenos de un destello de frustración. «¿Por qué me eligieron? No sé si puedo ser suficiente», confesó. Cada sílaba descendía como una piedra pesada que caía en un lago tranquilo, causando ondas de inquietud. Valeria sintió que las palabras se ahogaban en su garganta. Ella también había temido no ser suficiente. Se acercó más, sintiendo la necesidad de que Clara supiera que no estaba sola. «Tú eres más que suficiente. Y yo también estoy aquí para aprender. Juntas, quizás encontremos el camino». Clara parpadeó, como si la idea pudiera ser nueva para ella, una posibilidad que aún no había contemplado. «¿Y si no sé cómo ser feliz?», preguntó con una voz casi inaudible. «Eso está bien. La felicidad es un camino, no un destino», respondió Valeria, deseando que esas palabras también le resonaran a ella. Había algo liberador en compartir su vulnerabilidad, sentía que se acercaban más, gesto a gesto, lágrima a lágrima. Al mismo tiempo, la inquietud que había sentido no se desvanecía. Sabía que era solo el principio y que el viaje sería difícil. Clara la necesitaba, y probablemente, Valeria también necesitaba a Clara. Pero en su mente persistía la advertencia del doctor. ¿Y si los recuerdos de la niña se convertían en pesadillas que traspasaban la línea entre el sueño y la realidad? Afuera, el sol se escondía tras el horizonte, dejando un rastro de colores vibrantes que iluminaban el jardín con un resplandor cálido. «Mira», dijo Valeria, señalando la belleza del atardecer. «A veces, lo más oscuro trae consigo el momento más hermoso». Clara miró hacia afuera, dejando que el silencio llenara la habitación. Valeria no sabía si esas palabras habían tenido un impacto, pero el hecho de compartir ese instante juntas hizo que el aire se sintiera más ligero, como si una pequeña chispa de esperanza comenzara a brillar entre la oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, un escalofrío repentino recorrió la espalda de Valeria mientras recordaba las advertencias del doctor. Recuerdos complicados aún estaban allí, esperando para ser explorados. Al mirar de nuevo a Clara, Valeria sintió que una decisión debía tomarse pronto. El futuro de ambas dependía de cuánto estuvieran dispuestas a enfrentar, pero cuando vio una nube oscura pasar por el rostro de Clara, una sensación de inquietud se apoderó de Valeria. ¿Qué pasaría cuando esos recuerdos empezaran a salir a la luz? Estaba realmente lista para enfrentarlos. Mientras los últimos destellos del día se apagaban, Valeria supo que la verdadera travesía apenas comenzaba. Y en ese momento, escuchó un eco distante que, como un susurro, pareció prometer algo al alma: «Pronto descubrirás lo que oculto bajo el silencio». El peso de lo que vendría era inminente, y en su corazón, Valeria sintió que el tiempo se estaba agotando.
Qué sorpresas y revelaciones la esperaban a ella y a Clara. Sin saberlo, el camino hacia la redención estaba a la vuelta de la esquina, y esta vez, no habría marcha atrás. La verdad finalmente estalló en el corazón de Valeria como un fuego artificial, iluminando cada rincón oscuro de su ser. Clara, la niña que había ayudado, se había convertido en más que un simple encuentro, había llegado a ser un espejo que reflejaba sus propias luchas y aspiraciones. Cuando la pequeña le expresó su miedo al futuro, Valeria sintió que resonaban ecos de su propia infancia, un eco de soledad y pérdida que aún persistía en su pecho. Pero esta vez, la niña no estaba sola. Lo sé, Clara, susurró Valeria con ternura, tomando su mano pequeña entre las suyas. Pero juntos, podemos aprender a ser felices. Nadie tiene que pasar por esto solo. Hablarlo la llenó de coraje, una chispa de esperanza empezaba a avivarse en su interior, iluminando el camino hacia su nueva misión. La conexión que habían forjado comenzó a sentirse más fuerte con cada palabra, y Valeria estaba decidida a guiar a Clara en su propio camino hacia la sanación. Se dieron cuenta de que su dolor era una parte de una historia más grande que no solo pertenecía a ellas, sino a toda una comunidad. Y en ese entendimiento, Valeria encontró la fuerza para desafiar cualquier sombra que se interpusiera entre ellas. Mientras pasaban las semanas, el camino no fue fácil. Las pesadillas de Clara eran intensas, y Valeria se encontraba muchas veces sentada junto a ella en la oscuridad, contándole historias sobre valientes héroes que enfrentaban lo desconocido y salían a la luz. Cada vez que Clara lloraba, Valeria también lloraba, sintiendo el peso de la tristeza de ambas. Pero también compartieron risas, dibujos y momentos que hicieron que el hogar se sintiera cálido y lleno de vida. Una tarde, mientras pintaban juntas en la sala de estar, Clara preguntó, ¿podremos olvidar alguna vez el pasado? Valeria respiró hondo, sintiendo la importancia de esa pregunta. No podemos olvidar lo que nos hizo quienes somos, pero podemos aprender a vivir con ello. Podemos encontrar valor en nuestras cicatrices. Las palabras de Valeria resonaron en el aire, y por primera vez, Clara sonrió genuinamente, como si esas palabras fueran el faro en medio de la tormenta. El tiempo pasó y la ceremonia de presentación de Clara ante la comunidad llegó. Valeria sintió una mezcla de incertidumbre y emoción. Era un momento crucial, un paso fundamental para mostrar que, a pesar del dolor, la vida puede dar oportunidades. Al llegar a la celebración, la ansiedad la envolvió como un abrigo pesado. Todos los rostros del pueblo estaban ahí, dispuestos a ver la transformación de dos almas que habían aprendido a levantarse. Cuando Valeria tomó el micrófono, su corazón latía desbocado. Nunca pensé que este día llegaría, no solo para mí, sino para Clara, comenzó, notando las miradas expectantes. Lo que hemos vivido ha sido un viaje. Y aunque hemos enfrentado tormentas, hemos aprendido que hay una luz en el amor y en la comunidad. Miró a Clara, cuyos ojos brillaban de orgullo. Juntas, hemos encontrado un hogar en el arte y el amor. La tristeza no define a nadie, mientras el amor y el apoyo siempre tengan un lugar. Las palabras parecían danzar en el aire. Y a medida que hablaba, Valeria comprendió que no solo estaba transformando su vida, estaba liberando a todos en la sala de las cadenas de juicio y desconfianza. La comunidad comenzó a aplaudir, reacciones genuinas de alegría y amor llenaron el ambiente. Las sonrisas comenzaron a sucederse, creando un tejido de esperanza, amor y unión. Al final de la ceremonia, muchas personas se acercaron para congratularlas, pero Valeria no buscaba solo alabanzas, buscaba construir un camino hacia una nueva vida para Clara y para ella misma. Su tía abuela sonreía desde la distancia, llena de orgullo, especialmente cuando Valeria la invitó al centro de la celebración. Siempre has sido parte de mi historia y ahora también la de Clara. El viaje había sido largo y desafiante, y aunque las cicatrices del pasado aún estaban presentes, habían encontrado juntas nuevos motivos para sonreír. Clara se había transformado en un pilar de fortaleza, creciendo no solo como una niña, sino como una joven que comenzaría a soñar de nuevo. Con cada latido de su corazón, Valeria sentía que su vida había encontrado un nuevo propósito. A través de Clara, había aprendido que el verdadero significado del amor era estar dispuesto a llevar las cargas del otro y ayudarlo a sanar. Cuando ambas se abrazaron en la ceremonia, una oleada de emociones las envolvió, la sensación de pertenencia y amor las rodeaba. La vida les ofrecería reinspeccionar el pasado, pero ahora, ya no estaban solas. Habían descubierto un camino lleno de luz, una red de apoyo inquebrantable, y una familia renovada en su comunidad. Valeria volvió la vista hacia el futuro,
sintiéndose lista para enfrentarlo con esperanza, un lienzo en blanco esperando ser pintado con colores vivos. Si quieres seguir siendo parte de esta emocionante travesía, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo para no perderte historias inspiradoras que mueven el corazón. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se sumen a nuestro viaje. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este final, tu feedback es invaluable. Y, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con 5 amigos que también necesitan experimentar esta increíble transformación. Tu apoyo puede marcar la diferencia. Hagamos de esta comunidad un lugar lleno de amor y esperanza juntos.